Ramiro García Falconi escribía en las últimas horas en su cuenta Twitter que hoy, a las 10 de la mañana, en el Colegio de Abogados de Pichincha, explicaremos, decía él en su Twitter, con Fernando Villavicencio los aspectos técnicos y jurídicos del caso Arroz Verde 502. Doctor Ramiro García Falconi está en nuestra mesa de trabajo, él preside el Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, un saludo para todos los oyentes. ¿Cómo debemos leer lo que está ocurriendo en estas horas a partir de estas revelaciones publicadas en el portal Mil Hojas? Bueno, este es un reportaje más de aquellos que el grupo de periodistas digitales ha hecho durante los últimos tiempos. Esto por ejemplo, me parece súper interesante, ¿no? El avance del periodismo digital, la importancia que los portales digitales están adquiriendo frente a medios tradicionales, cómo va cambiando el mundo en cuanto a información. Ustedes recordarán que hace apenas 4 o 5 años los portales digitales se dedicaban a reproducir los contenidos de los medios tradicionales. Sí, de acuerdo. Ahora sucede al revés. Ahora los medios tradicionales están pendientes de lo que producen los portales digitales. Yo creo que ha habido una democratización de la información muy interesante. Ya no estamos a expensas del dueño del canal, del dueño de la radio, del dueño del periódico. Que no quiere correr riesgo de sacar X noticia, ¿no? Exacto, ya no tenemos esa censura, además la censura económica, que es la primera censura. O sea, yo soy periodista y no puedo instalarme un canal de televisión porque no tengo los medios, una radio o un periódico. Pero resulta que ahora puedo instalarme un canal digital con la 100ª parte de los recursos que requeriría para abrir una radio tradicional. Y yo le añadiría otro tipo de censura económica, ¿no? La del periodista que tiene estos datos, que se lo presenta al jefe, pero como esa investigación podría afectar la pauta publicitaria del dueño del canal, del periódico, de la radio, chao, no puedes publicar. Exactamente. Autocensura. Es decir, la censura económica viene por varios lados. En algunos casos porque afecta los intereses económicos del grupo al que pertenece el dueño del medio, o porque afecta a, como usted dice, a los auspiciantes del medio, o porque simplemente no le da la gana, y él es el que paga el sueldo, se acabó. Entonces, eso yo creo que se ha logrado superar muchísimo a través de todos estos medios digitales que cada vez más van ocupando un espacio mayor. Ahora, lo que va a anunciar hoy, según su antesala en el Twitter, es que van a explicar aspectos técnicos. ¿Podemos conocer algunos de esos aspectos técnicos? Sí, por supuesto. Es decir, al parecer hay algunas dudas jurídicas respecto de lo que se ha producido por parte de Villavicencio y Zurita, en cuanto a su posibilidad de utilización en un proceso. Entonces hay que explicar cómo debe ser introducido esto dentro de un proceso, porque ojo, no es que ellos han sacado un reportaje digital y Fiscalía en base del reportaje digital actuó. No es así. Hubo una serie de documentación que se entregó a Fiscalía y Fiscalía... ¿Antes de la publicación? ¿Perdón? ¿Antes de la publicación o no después? Una vez realizada la publicación. O sea, ¿es cierto que la fiscal se reunió el viernes del feriado con Fernando Villavicencio, quien le entregó esa documentación? No tengo un canal de televisión yo escuché eso. Idea. La verdad no tengo datos sobre eso. No sé si se haya reunido o por qué vías se haya hecho llegar. Pero se hizo llegar la documentación. Sí, por supuesto. Fiscalía tiene la documentación y por eso, en base de eso, inicia la instrucción fiscal. Ahora, doctor, a mí hay algo que me llama la atención, es cómo, a través de un trabajo periodístico se logra acceder a datos e información correspondiente a correos electrónicos, por ejemplo. Bueno, ese es el trabajo que hacen ustedes. Y por eso le correspondería hacer a la justicia. Bueno, lo mismo se decía en el caso... En el caso de Nixon, Watergate me parece que se llamaba, ese trabajo le correspondía hacer la justicia, pero hubo un par de periodistas molestos que decidieron destapar toda esta olla. Ese es el trabajo que hace el periodismo, aquello que la institucionalidad muchas veces no hace porque o no quiere o no puede. Pero acceder a esa información es tan sencillo. Para mí no, yo soy abogado, o sea, a mí ni siquiera se me ocurriría. Pero ustedes los periodistas se manejan bajo otras lógicas. Afortunadamente. En la publicación de lo contrario no podríamos acceder a información. En la publicación aparecen correos electrónicos, recibos, facturas, hojas Excel, en fin, una serie de sobre temas de interés público, exactamente. Eso es lo que hace el periodismo.
Sobre Exacto. temas de interés público, dice Por usted. supuesto. No importa la forma como se obtuvieron esos mails. o esas Habría que capturas. ver de qué forma se obtiene, pero ustedes como periodistas normalmente acceden a información a través de delatores, a través de infiltrados, a través de infiltración propia dentro de organizaciones delictivas. Es decir, ustedes tradicionalmente han tenido todos los recursos para entrar donde los demás no podemos entrar. Y aquí, digamos, están sobre el tapete todas esas opciones. ¿Perdón? Que pudo haber delatores dentro No, yo del estoy propio dando- gobierno yo estoy o dando- gente que infiltró en inteligencia de esa información. Pero es obvio. A mí me parece obvio que toda esta información estaba en poder de gente allegada al anterior gobierno. ¿Y al Eso es actual? obvio. Posiblemente al actual. No se sabe. El asunto es que se hace llegar al periodismo y el periodismo lo que hace es informar. ¿Qué es? Ya pasó esto. Este debate ya lo tuvimos anteriormente cuando el mismo Fernando Villavicencio, en un artículo publicado en el portal Plan B, publicó los correos que se circulaban entre Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República, y Diego García Carreón, en ese entonces Procurador General del Estado, respecto a la contratación de un estudio jurídico internacional para que represente al Estado. Son temas de interés público. Ahora, otra cosa es que saquen sus mails con su novia, entonces eso es otro tema. Claro, esa es Sin violación de embargo, intimidad. ojo, Que eso le hicieron, sin eso le embargo, hicieron los- a Andrés Páez sin en la embargo, campaña los, anterior, ¿no? sin embargo, los tabloides, por ejemplo, en Europa, como The Sun y estos, lo hacen. Ese es un periodismo que podría ser un poquito más cuestionable, pero en este caso estamos hablando de temas de absoluto interés público. Estamos hablando de las coimas que Odebrecht hizo entrega al correísmo a través de uno de los mecanismos que utilizó en todos los países. ¿Qué le hace Aportes distinto a elección. a este caso del caso de INA Papers? Totalmente, no tiene nada que ver. Primero Odebrecht, para empezar. O sea, es decir, en el caso INA Papers, de lo que se acusa es que el hermano del presidente, a través de una compañía offshore llamada INA, habría adquirido un apartamento en la ciudad de Alicante. Entonces, a ver, primero, vamos separando las cosas. En este caso, de lo que se acusa es que el correísmo, a través de toda su estructura, directamente recibió plata de Odebrecht, bajo el mismo esquema que Odebrecht entregó en Perú, en Brasil, en Argentina. En el caso de INA Bajo- Papers sería la misma figura, pero con Sinohidro, ¿o no? No, porque ahí no hay evidencia de que el presidente de la República se haya beneficiado. Es decir, si yo me compro un apartamento, la pregunta es ¿qué responsabilidad tiene mi hermano? Pero en el que no es lo mismo entonces que el caso de Glass, del que se beneficiaba era Rivera y era tío de Glass. Sí, pero lo que pasa, hay una diferencia. Glass era el que manejaba la contratación en sectores estratégicos en el correísmo. No me va a decir usted que Moreno era el que manejaba la contratación cuando él era el vicepresidente. Ni de broma. Ni de broma. Usted sabe perfectamente que Moreno jugó un papel más que secundario en el gobierno de Correa. Oiga, y en este Él caso, estaba encargado. Ahora, otra cosa habría sido que, por ejemplo, en la misión, no sé cuánto, Manuel Espejo, como se llame la vaina esta que manejaba Moreno, pues haya un contratista que ponga la plata. Pero que me vengan a decir que Moreno fue el que manejó la contratación de Sinohidro y de Coca-Cola en el gobierno de Correa. Perdóname, me parece hasta de risa. oiga, y en este caso, Pero en cambio, Glass sí manejó todo. en este caso de la receta de arroz verde 502, ¿cuáles nomás son los delitos o los posibles delitos que se pudieran Ahí hay un concurso de infracciones. No sé si real, como dice Fiscalía, o ideal, porque hay dos formas de concurso de infracciones, pero evidentemente son varios los delitos cometidos. En primer lugar, está claro que Odebrecht, como contratista del Estado, entrega estos aportes a título de coima, de soborno, de cohecho, como hizo en Perú, como hizo en Brasil. Ollanta está preso en Perú por lo mismo. Lula está preso en Brasil por lo mismo. Entonces ya tenemos cohecho. Por otro lado tenemos testaferrismo. Estas platas las entregan a través de las asesoras de Correa. Gente que trabajaba directamente con Correa, pero que además prestan su nombre y sus cuentas, porque lo manejan en cuentas personales. Me refiero a la doctora Pamela Martínez y a la señora Terán. en sus cuentas. En sus cuentas, Ahí- claro. O sea, hay movimientos financieros en por sus cuentas. supuesto, por supuesto. Y movimientos, Esas- y movimientos de sumas elevadísimas, elevadas, pues claro, por supuesto. sobre las cuales hay que dar De sus- reporte del de sus- dinero. Exacto, de sus cuentas. Además, estas platas nunca fueron reportadas
a la autoridad electoral. Todo lo contrario, hasta hace poquitito, Correa decía, jamás Odebrecht a nosotros nos ha puesto un centavo para campaña, no hay nada, ni un centavo, no hay plata, toma, aquí está. ¿Cuántos contratos aparentemente Aparte después de eso, esa perdón, campaña le dieron a solamente una para completar la pregunta De anterior? los delitos. Entonces, como tenemos este aferrismo, como hay utilización de cuentas y digamos, hay actividades tendentes a disfrazar, a ocultar estos dineros, podríamos hablar también de lavado de activos, como además, evidentemente, estas señoras no actuaban individualmente y solas, sino como parte de un grupo específico, podemos hablar de criminalidad organizada, es decir, hay como 5 o 6 delitos por los cuales Antes responder. de que le pregunte el contertulio, lo que usted está diciendo sobre el uso de las cuentas por parte de las secretarias, inmediatamente me recuerda a 1995, que usted sí se ha de acordar. El caso de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República. Igualito, ¿se acuerda que los asesores de Dajic? Juan Pablo Crespo y Gladys Merchán, los Exacto, no me acordaba los nombres. secretarios. Sí, me por acuerdo, supuesto, pues. por supuesto, igualito. Entonces, Igualito. cuando usted dijo eso, inmediatamente... Igualito, es un me déjà vu fui a al 95, exactamente, igualito. Entonces, platas que... Sino que en ese tiempo había microfilms, o sea, había cheques, no era, y plata en efectivo, no es como ahora que tenemos transacciones. Y así mismo, acuérdese que el periodismo jugó un papel importantísimo, sí, claro, develando todo este tema de la JIC y Oiga, compañía, los famosos gastos reservados. Hablábamos hace un momento con el asambleísta Villamar sobre el fondo, ¿no? Porque, digamos, en el tapete está el tema de los supuestos aportes y contribuciones de estas empresas, ¿no es cierto? Pero detrás de eso hay un compromiso. O sea, yo te doy estos aportes a cambio de... ¿Qué vino después? ¿Cuáles son los beneficios que obtuvo Odebrecht y todas las empresas? Odebrecht ganó todos los concursos en los que participó, pero los ganó fraudulentamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Refinería del Pacífico. En el caso de Refinería del Pacífico, ni siquiera presenta Odebrecht su postura dentro del plazo. Le admiten un día después y gana. O sea, para que tenga idea de lo grotesco que era. Es decir, Odebrecht no necesitaba ni siquiera presentar la postura para ganar un concurso. Fue una entrega descarada, impúdica de fondos públicos. Y el sistema de compras públicas no funciona en este caso. Vea, cuando los controles pertenecen a un mismo proyecto político, nada funciona, nada se controla. Porque claro, yo traía la idea, oiga, ¿y Contraloría? ¿Y qué pasó pues con el señor Polito? ¿Qué pasó? Que les ayudaba a contar los billetes a los correístas nomás. Que el reparto era general, alcanzaba para todos, porque además estamos hablando de un montón de plata. O sea, aquí estos 11 millones y pico únicamente para la campaña. Claro, esos son sueltos. Yeah. Olvídese. Sí, solamente al tío de Glass le entregaron como 16 millones. Solo al tío de Glass, fuera de estos 11 millones, y siga sumando. Es decir, es una danza de decenas, de centenas, de miles de millones. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Cómo dónde está esa plata? A ver, todos los... primero en las cuentas de Odebrecht, porque estamos hablando de contratos con sobreprecios. Y eso es lo más grave. O sea, más allá de donde se hayan refundido las coimas y los sobornos, el tema es que Odebrecht se llevó miles de millones de dólares en contratos con sobreprecio, en contratos mal ejecutados. Vaya a ver cómo está la ruta viva. Ya está con lo que llaman los constructores piel de cocodrilo. Vaya a ver cómo está el asfalto. Y es una obra de hace, ¿qué? 3 años. El metro de Quito también debería ser Pero investigado, por la supuesto. campaña de Rodas y de Suma también, ¿o no? Pero obviamente a todos, hay que investigar a todos. Y si hay alguna evidencia en contra de Rodas o en contra del tema del metro de Quito, por supuesto, a todos. Aquí no estamos para cuidarle de la espalda a ningún piso. Usted enfatiza en el tema de Odebrecht, pero en la investigación se mencionan otras empresas, se menciona SK, se menciona China International, se menciona el Grupo Azul. Sí, yo creo que la situación de cada una de las otras empresas habría que analizarlas individualmente. ¿Por qué me centro en Odebrecht? Porque sobre Odebrecht ya hay una investigación adelantada en donde se ha determinado que país por país actuaba de la misma manera. Es decir, lo de Odebrecht no es simplemente porque, ojo, yo como Ramiro García o como gerente de mi empresa puedo aportar al movimiento o partido que me dé la gana, y eso es totalmente legítimo. Eso no. Pero en el caso de Odebrecht ya se estableció que no eran aportes políticos legítimos, sino que era una red de corrupción y sobornos
que, entre otros mecanismos, utilizaba el tema de las elecciones y el cruce de facturas para aportar. Ellos tenían incluso un departamento de sobornos, me parece. Por supuesto, tenían un departamento que se llamaba Sobornos y tenían una cuenta que se llamaba Sobornos, subdividida en subcuentas donde estaba, claro, subcuenta Lula, subcuenta Correa, subcuenta Ollanta, subcuenta y así, y todos, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Porque ya ha dicho Villavicencio que falta una segunda parte. Sí, bueno, hay una segunda y una tercera. Se vienen algunas cosas interesantes. Entonces, yo creo que, a ver, primero que, continuando con la pregunta de hace un momentito, yo creo que no podemos meterles a todas las empresas en el mismo saco. Yeah. Habría que ver cuáles lo daban a título de soborno y cuáles a título de aporte legítimo. Porque hay aportantes ecuatorianos, ¿no? Sí, pero habría que ver cuáles y cuáles. Pero habría que ver también que si fruto de esos aportes no se beneficiaron de contratos o esos aportes no correspondieron a esto que dice la investigación, un cruce de facturas. Exactamente. Por eso digo, tenemos que analizar caso por caso, pero en el caso de Odebrecht no tenemos mucho que analizar porque eso ya está analizado. Es un calco de lo que pasó en Perú, es un calco de lo que pasó en Brasil, es un calco de los cuadernos de los cuadernos de Argentina. Pero también hay que separar, digo, o sea, es mi teoría y se la comparto a Ramiro García y a los oyentes. Digo, probablemente pudo haberse dado el caso de que hubo gente que sabía el origen de la plata y hubo otra gente que recibió la plata de la organización política pero que no sabía que esa era una plata ilícita. Le dijeron al candidato tal o a la candidata tal, toma estos $20,000 para tu campaña, te la da la organización política y no sabe de dónde vino. A ver, te la da la empresa. Pudo haber pasado. ¿No es cierto? Claro, pudo haber pasado eso. Lo que no pudo haber pasado es que esa persona reciba de buena fe y no reporte. ¿Verdad? Porque si usted está trabajando, digamos, para mi campaña, yo estoy en campaña y decido contratarla a usted como jefe de campaña y como tesorero de campaña, y un aportante dice, vea, tenga 50,000 para el doctor García para la campaña de él. Usted, claro, de buena fe dice, sí, gracias, tenga, aquí está su recibo. Pero hay que preguntar de dónde viene o algo, ¿no? Bueno, sí, digamos, una empresa, una empresa X que está funcionando. Perfecto, preste la plata. Ahora sí, CNE, le reporto que el doctor García acaba de recibir $50,000 de aporte de tal persona para la campaña. Listo, todo bien. Aquí de esto no se reportó un centavo. O sea, acá aparte hay infracciones electorales. De esto no reportaron un real. Pero, por ejemplo, Viviana Bonilla, Gabriela Rivadeneira, Doris Solís, María de los Ángeles Duarte han señalado que entregaron en su momento, en sus periodos, los correspondientes reportes de los gastos de la campaña. Sí, pero el problema no es en qué se gastaron, sino de dónde vino la plata, claro. Ellos reportaron lo que gastaron, pero nunca reportaron de dónde vino la plata, pues. Pero si, por ejemplo, una candidata o un candidato recibió la plata de la organización política, ¿cómo sabía de dónde venía la plata? Digo. Lo que pasa es que en este caso, al parecer, no, es decir, no es que le entregaban a la organización política, le entregaban al candidato o al intermediario del candidato. Oiga, doctor, y esta... Por ejemplo, es decir, doña Pamela Martínez no es que recibe de Alianza País, pues ella recibe de Odebrecht e incluso les dice, vea, no será malito, quiero conocer Río de Janeiro. Y esa plata voy a dar una vueltita para Brasil. Y esa plata no entró a la cuenta de Alianza País. No, pues entra claro, se maneja en la cuenta de ella. Oiga, doctor, es decir, hay una disimulación, hay una simulación financiera clarísima ahí, lavado de activos por donde usted le vea. Hay una información de Contraloría que dice que van a abrir un examen especial al manejo de estos recursos de Alianza País desde enero del 2013 hasta diciembre del 2018. Eso alcanzaría la campaña presidencial de 2017 donde participó Moreno. Por supuesto. Tiene que investigarse eso también. Todo. A ver, lo que pasa es que una de las cosas que nos tiene harto aquí en el Ecuador es la investigación selectiva. A usted también. Solamente... A pesar que solo a nosotros nos molestaba. ¿Qué cosa? No, la investigación selectiva y la lucha contra la corrupción con membretes. Por eso me muero de la risa cuando los correístas andan repitiendo lo de los INA Papers como mantra. Que sí, o sea, es un caso menor, es un caso sin mayor evidencia. A mí me parece que es flojísimo el caso ese, nada que ver con el de Arroz Verde 502, que ese sí me parece que tiene mucho más sustento. Pero tiene que investigarse y está investigándose. Lo de los INA Papers está en investigación previa. Que abran las cuentas, que pidan un reporte de las cuentas, por supuesto. Que se establezca si es que el hermano del presidente se enriqueció ilícitamente o si es que estaba actuando de testaferro del presidente. Que se investigue. ¿Y usted cree que Celi le va a investigar a Moreno? Yo espero, sí. Si para algunos es de la misma gallada. Bueno, yo creo, Celi fue 10 años de la gallada de Correa, más bien.
Celi fue el second de Polit, nada más ni nada menos. Pero fue Es decir, partner de no me venga Trujillo con- también en su época, ¿no? ¿De qué partido era? Me aparecieron ahí una foto. ¿En serio? No sé, Claro, no fue tengo, partner de mira, Trujillo. no tengo la menor idea del pasado político de Celi. Yo a Celi Le voy a pasar la foto. Yo a Celi le conocí como profesor de sociología en la Facultad de Derecho, de la cual tengo el honor ahora de ser el subdecano. Y le voy a trasladar una pregunta que nos pidieron que le formulemos, porque aquí hay gente que piensa que nosotros libreteamos las que entrevistas. no sea nada personal. Nada. Ok, Oiga, no me va a meter en líos, verá. su opinión. Jamás. Ahorita que estoy en buena onda con la ayuda Respecto de las ejecutorias del Consejo Transitorio liderado por Trujillo, lo bueno y lo malo. Bellísimo. Ya escribí un artículo en el Universo, revisen, de hace una semana, que se llama Claros y Oscuros. No fue perfecto lo que No, hizo en Trujillo. absoluto. Oscuros. Tuvo, por supuesto, tuvo altos, tuvo bajos. Por ejemplo, lo de el concurso de defensor público fue un desastre. Eso fue un desastre. ¿Verdad? Lo del concurso de defensor del pueblo fue otro. Sí, fue complejo. Sí. Definitivamente fue un papelón. Eliminaron a la persona mejor puntuada y mejor calificada, que era Verónica Potes, a quien nosotros inmediatamente pues contratamos y enrolamos como profesora de la Universidad Central. Es nuestra profesora de Derechos Humanos, un lujo. Yo creo que esos son los oscuros. Claro, saben, perdón que hable de esto porque yo fui parte, pero por ejemplo, Corte la Constitucional. elección de la Corte Constitucional, yo creo que fue la Corte. No haber yo creo- evaluado a Celi. Perdón. No haber evaluado a Celi. Yo creo que esa fue una omisión, y una omisión que no la puede subsanar el nuevo Próximo consejo. consejo. Es que no señor, está- el no está nuevo, en sus atribuciones. el nuevo No consejo tiene. no tiene esas atribuciones. No tiene. El Pero hecho sí de que debería haya- elegir al contralor definitivo, pues. ahí me queda la duda. ¿El subrogante subroga hasta que Finalice el periodo. finalice el periodo o no? Eso es lo que tenemos que debatir jurídicamente. Hay un vacío. Doctor, Gracias. gracias por el tiempo. Muy amable, doc. Muy amable. A ustedes, gracias por invitarme. Estamos pendientes de las 10 de la mañana, rueda de prensa del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias a su presidente, el doctor Ramiro García Falconi. 7 de la mañana con 38 minutos aquí en la primera hora.